Yo creo que en relación con la crisis migratoria creada en Ceuta la pasada primavera, es útil, digamos, hacer un breve relato de hechos. El día 17 y el día 18 de mayo se produjo una entrada masiva de miles de personas provenientes de Marruecos como consecuencia de una actitud negligente de las autoridades de este país. Abrieron sus fronteras sin ningún tipo de control, poniendo en riesgo la integridad física de sus propios ciudadanos y generando en la población ceutí unos días de verdadera angustia. Este proceder generó una crisis humanitaria en Ceuta que tuvo que ser abordada sobre la marcha, por decirlo en un castellano que se entienda, por las autoridades de la ciudad autónoma y de la delegación del Gobierno. Transcurridos los primeros días, y una vez que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el Ejército consiguieron restablecer el orden, había que adoptar algún conjunto de medidas para la expulsión a Marruecos de aquellos adultos que accedieron de forma irregular al territorio nacional y que aún permanecía en esta ciudad. En este arco, digamos, en estas fechas, hice en los primeros días de junio una visita a Ceuta, donde pude comprobar el esfuerzo que estaban realizando nuestras autoridades para encauzar la situación provocada por la actuación del país vecino. Desde el primer momento, mostré el apoyo a todas las gestiones diplomáticas que se venían realizando por el Gobierno de España para que esta actuación de Marruecos recibiera el reproche que se merecía. Y además, esta visita me permitió iniciar la supervisión que la Constitución me atribuye en torno a la gestión de las personas y de la gestión que estaban llevando a cabo quienes estaban al frente de las administraciones públicas competentes. Perdón, 3 tareas que a mí me parece que eran importantes. Los acontecimientos allí fueron con relativa rapidez y yo tendría que hacer esa exposición también con relativa rapidez. Durante varias semanas, Marruecos admitió la devolución de pequeños grupos de personas y en algunos casos estas personas formularon quejas que aún están sin encontrar una respuesta adecuada. Hay varios supuestos que voy a referir. Algunos de ellos son conocidos por ustedes y otros quizás no tanto. El primer caso fue el de un conjunto de mujeres congoleñas y un grupo de yemeníes que habían manifestado a ACNUR su voluntad de pedir asilo en Ceuta. Y el segundo caso fueron otras personas que se han dirigido a nosotros a través de una ONG exponiendo que fueron devueltas sin procedimiento alguno. Bueno, este es el caso de un ciudadano senegalés muy conocido en aquellos días, porque su imagen saltó a la televisión de una manera muy profusa, mientras que era atendido amablemente por una voluntaria de Cruz Roja. Bueno, todas estas son actuaciones que están referidas a personas adultas. Este es un tema significativo en el caso ceutí, porque estas personas adultas en aquel momento y todavía en este momento están a la espera de que la administración competente les resuelva algunas cuestiones, les conteste algunas cuestiones. Por tanto, expuesto el tema de los adultos, ahora quisiera exponer el tema de los menores. Los menores que se acumularon en aquellos días
se acercaban al millar. Y claro, para que pudieran permanecer en Ceuta había que crear las condiciones para que tuvieran una acogida digna, mientras que se encontraban las vías para proceder a reagruparlos con sus familias. Al defensor, 4 fueron las cuestiones que le preocuparon en torno a la situación de estos menores. En primer lugar, su situación sanitaria. En segundo lugar, había que buscarles instalaciones para su alojamiento en emergencia. En tercer lugar, había que inscribirlo inmediatamente en el registro de menores no acompañados dependiente de Policía Nacional. Estas 3 cuestiones fueron avanzando de manera correcta, aunque no tengo por qué dejar de señalar que no con la agilidad deseada. Hubo una cuarta cuestión, que es muy importante, que fue la detección de las vulnerabilidades de los menores, que no se puede unir a las 3 anteriores, entre otras cosas porque los hechos la interrumpieron de manera inesperada el día 13 de agosto del año 2021. Ese día tuvimos conocimiento de la expulsión a Marruecos de más de 50 menores sin ser escuchados y sin ser preguntados sobre la voluntad, que posteriormente, al no haber sido escuchados y haber sido ignorada su voluntad, pues han presentado una queja que en este momento está en tramitación. Ante estos hechos solicité a las administraciones competentes que cesaran esta actuación, pues contravenía el procedimiento previsto legalmente. Hemos recibido respuesta de la Ciudad Autónoma y de la Delegación del Gobierno, en el que hacen referencia a la aplicación por su parte de un acuerdo bilateral entre España y Marruecos. Pero a la vez que esto ocurría, un juzgado de lo contencioso radicado en Ceuta suspendió cautelarmente las devoluciones que estaban previstos para los días siguientes. Por tanto, la devolución de jóvenes a Marruecos a partir del día 13 de agosto quedó paralizada. Se producen 2 hechos que son importantes. Es un primer hecho, que es el de la judicialización de la situación, y un segundo hecho, que es la paralización de estas actuaciones, por lo cual, cuando estos hechos se producen, lo normal es que el defensor del pueblo suspenda sus actuaciones, como así se hizo. Un hecho importante que a mí me parece que merece ser tomado en consideración es que después de la visita del presidente del Gobierno a la Ciudad Autónoma de Ceuta, se ha creado un grupo interministerial destinado a abordar de manera correcta la situación de estos menores. Y ahí estamos. Y esto era lo que en principio, hasta la mañana de hoy, pensaba contarles. Y lo he contado. Es decir, y he puesto de relieve qué es lo que hemos hecho en el defensor y cómo se han ido articulando otras decisiones. Hoy quisiera concluir este apartado celebrando expresamente un hecho que, según parece, se va a producir a lo largo del día de hoy, que es la reforma del Reglamento de Extranjería, que será probablemente aprobada hoy en el Consejo de Ministros. El defensor del pueblo, no este defensor del pueblo, sino todos los defensores del pueblo, a lo largo de los últimos 10 años, han venido pidiendo esta modificación, entre otras cosas, para facilitar el tránsito de los menores tutelados
a la edad adulta de una forma adecuada. Yo creo que este es un tema que a partir de ahora podemos encontrarnos en una situación más feliz de la que nos hemos encontrado anteriormente, donde los niños y las niñas tuteladas por las administraciones españolas, cuando cumplan los 18 años, pueden formarse e integrarse en la vida nacional de nuestra sociedad con los mismos derechos y las mismas obligaciones que el resto de los menores. A mí me parece que esto está bien, lo digo porque está bien, y si no si la resolución también lo hubiera dicho, pero hoy ha salido y me parece que nosotros nos sentimos satisfechos en la Defensoría del Pueblo porque estos jóvenes, ya muchos de ellos, no se vean abocados a la exclusión social, que es una situación que a veces se les plantea. Por lo tanto, lo que tenía que decir sobre Ceuta lo he dicho y quedo a su disposición. Luego voy a hablarles de la educación, que es la segunda de las preguntas que se me formalizan. Mire, en materia de educación hay actuaciones que están más o menos culminadas y hay recomendaciones que se acaban de iniciar. Las actuaciones las venimos llevando a cabo a lo largo de nuestras relaciones desde el Defensor del Pueblo con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y con todas las consejerías de las comunidades autónomas, abordando las cuestiones con las que se fueron enfrentando en el año 20 y las disponibilidades de recursos que han percibido para hacer frente a esta situación. El resultado de estas actuaciones están en el informe del año 20. Y ahí están y bueno, ustedes hemos podido discutir ese tema en comisión mixta en alguna ocasión y hemos llevado una parte del debate del año 20 al Congreso y ahí estamos parados. Las preguntas que se me hacen y me parece interesante que hablemos de ella, sobre el inicio del curso, de este curso escolar, que no ha hecho nada más que empezar y que ha dado origen a que las familias soliciten mayores medidas de seguridad frente al virus, en especial que se sigan las recomendaciones formuladas por los expertos en ventilación, que no tienen otra finalidad que garantizar al máximo la salubridad y la calificación del aire en las escuelas. Un tema importante en estas épocas en las cuales vivimos. En el informe del 20 nosotros dijimos que era necesario que las administraciones buscasen soluciones para prevenir el riesgo sanitario, evitando el frío, el ruido o la contaminación en las aulas por medios o a través de sistemas de ventilación adecuados. Este es un tema importante porque de alguna manera en el curso anterior el número de alumnos por aula era menor que el que se produce en este año, dado que, digamos, estamos ante un curso presencial que tiene otras características. Primer tema, entonces, el tema de la ventilación. Segundo tema, un conjunto de quejas han llegado poniendo en cuestión el uso obligatorio de la mascarilla. El uso obligatorio de la mascarilla por los alumnos de educación infantil y primaria, en los recreos y en las actividades físicas al aire libre. La casuística de
de estos hechos y las casuísticas de las quejas es muy abundante. Por lo tanto, creo que señalando las cuestiones que se han planteado por parte de las familias, podemos seguir entendiendo lo que está ocurriendo. Mira, los centros educativos han mantenido en este curso el uso de la mascarilla. Pero hay familias que consideran excesiva este cuestionario o este escenario. Al defensor le parece que el uso de la mascarilla está justificado, porque sirve para minimizar riesgos frente al virus y además, ante las dificultades de evitar las relaciones entre los niños y las niñas en los recreos y en las actividades deportivas, bueno, pues los riesgos de contaminación son algo mayores, y me parece bien que se mantenga este problema. Y hay un tercer problema que también nosotros hemos venido observando, y que también ha dado origen a algunas observaciones por parte de los ciudadanos, y es que el impacto de la supresión de la actividad docente en un conjunto de alumnos que no pueden asistir a clase. Bueno, hay una serie de alumnos que tienen problemas que no pueden resolver y que, como consecuencia de que no pueden resolver, no pueden asistir a las clases. Prestamos atención a este problema nosotros como defensor, porque el tema de la educación no presencial, que es la que se produce en estos casos, pues no está siempre bien resuelto, y desde luego creemos que de alguna manera hay que resolverlo. El año pasado pudimos ver y pudimos comprobar que todas las administraciones educativas habían establecido criterios y procedimientos para seguir lo que estaba ocurriendo en situaciones de absentismo escolar. Por tanto, resultó evidente que hay que valorar individualmente cada caso y hay que distinguir aquellos supuestos en los que la inasistencia a las aulas está justificada y, desde luego, aquellos en los que no lo está. Los primeros, en los que está justificada, hay que disponer y proporcionar los medios necesarios para la atención no presencial, y en los segundos hay que proteger el interés del menor y su derecho a la educación a través de los protocolos de absentismo y comunicarlos cuando sea necesario a la Fiscalía. Y eso es, digamos, las cuestiones que están en torno a los problemas que los ciudadanos nos plantean a nosotros, la familia fundamentalmente, y que en alguna medida el defensor conocía y en alguna medida los centros estaban aplicando. Pero hay un tema que ha surgido en las últimas semanas que a mí me parece un tema relevante y que yo creo que es el de la formación profesional. Mire, la insuficiencia de plazas públicas en enseñanzas de formación profesional y la insuficiencia de becas en la privada han vuelto a motivar la existencia de un conjunto importante de quejas. Esto se debe porque hay jóvenes que abandonan el sistema educativo y que corren el riesgo de exclusión. Nosotros no disponíamos de datos, lo digo sinceramente, nosotros no disponíamos de datos, entre otras cosas porque no había terminado y no había concluido el proceso de admisión de alumnos. La primera vez que salen
estas cuestiones es prácticamente en los meses de verano y por lo tanto el proceso de matriculación, estábamos en las prematriculaciones, no estábamos en el resultado final. Bueno, ¿dónde se notaba esto con más incidencia? En dos comunidades bastante pobladas, en Madrid y en Cataluña, donde las cifras que saltaron a la prensa eran cifras muy notables y que llevaron a que nosotros decidiéramos averiguar qué es lo que estaba pasando. Nosotros lo que hicimos fue tratar de intentar disponer de los datos que no disponíamos. Y hicimos un conjunto de preguntas sobre la dinámica del funcionamiento de la oferta de plazas y la dinámica del funcionamiento de demanda de plazas en materia de formación profesional. En segundo lugar, esto lo preguntamos, y ahora preguntamos también, la oferta educativa de formación profesional a distancia en el curso 21-22, ya de este para adelante, ¿cómo prevén las autoridades que va a funcionar? Y en tercer lugar, el alcance del sistema de becas para el estudio en los centros privados autorizados. Por tanto, esto está ahí, lo hicimos en el mes de septiembre, anteayer, por decirlo de alguna manera, y esperamos que las autoridades de las comunidades autónomas de Madrid y de Cataluña nos proporcionen los datos pertinentes. Hay un hecho que yo creo que quisiera destacar. Estos desajustes entre demandas y plazas disponibles no son una situación sobrevenida, sino todo lo contrario. Es un auténtico problema estructural. Sinceramente, es un auténtico problema estructural. La solución pasa, los economistas lo decían, por una adecuada planificación de la oferta pública que permita cubrir en un tiempo relativamente una demanda que viene aumentando. Por lo tanto, la formación profesional es algo muy importante para cubrir estas carencias y para reducir el abandono escolar y la mejor empleabilidad de los jóvenes. Así lo dice la OIT, así lo dice la OCDE y así lo ha debido entender, y yo creo que lo entiende, el Gobierno de España, que no hace tanto tiempo impulsó la formación profesional como uno de los 30 componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia llevado a Europa. Por lo tanto, aquí, los que tenemos alguna edad, esta es una vieja cuestión que no ha sido resuelta suficientemente. El prestigio de la formación profesional frente a otras opciones educativas, pues ha sido un prestigio que no siempre ha sido reconocido en España. En este curso escolar, como en el anterior, habrá que seguir haciendo un esfuerzo para evitar que la crisis sanitaria, estoy ya en la fase de conclusiones, en este curso escolar, como en el anterior, se requiere llevar a cabo un extraordinario esfuerzo para evitar que la crisis sanitaria tenga un impacto negativo en la educación, especialmente en los colectivos más vulnerables. Para poder hacer eso, yo creo que resulta imprescindible la información y la sensibilización entre las medidas y las iniciativas educativas y las medidas sanitarias adoptadas. Yo confío que en este corto tiempo, quiero decir, del año 21, los profesionales de la educación, los alumnos y sus familias asuman sus responsabilidades
para lograr que la vuelta, que ahora ya no hay, ya estamos con las aulas relativamente llenas, que la vuelta a las aulas sea segura. Hay una ley hay una ley orgánica de integración integración y ordenación de la formación profesional que actualmente está en tramitación. Yo espero que organice un sistema capaz de responder a los intereses y a las aspiraciones de cualificación personal de las personas a lo largo de la vida. Oí hace muchos años decir que la formación profesional, en el sentido genuino de la palabra, no se agota nunca, y que aún en personas jóvenes y no jóvenes siempre se está haciendo frente a los problemas de carencias y de insuficiencias. Yo creo que esa realidad de que la formación profesional es muy permanente, cualquiera que sea la edad del que la puede y la deba recibir, solamente se podrá lograr en la medida que aumente la oferta de plazas y aquellas opciones profesionales por la que haya mayor demanda y mayor mayor proyección laboral. Y ahora paso a hablarles de la tercera de las cuestiones que se me ha planteado. Bueno, esta es una cuestión que de alguna manera ha sido relevante. Es decir, oye, la formula un grupo parlamentario porque no he recurrido al estado de alarma de marzo del año 2020. Es decir, que lo primero que me produce la pregunta es una cierta sorpresa, no sé si quiere una cierta perplejidad. Hasta el punto, no lo he dicho nunca, y no se sabe, que he consultado a las mesas del Congreso y del Senado si debería contestarla o no, para obedecer, eso sí, para obedecer siempre lo que se me dijera. Por lo tanto, sí, he tenido una sorpresa y sí me he dirigido a quien yo creo que podría dirigirme, que es a las mesas grandes, sobre una cuestión que de alguna manera tiene que ver con el funcionamiento de esta comisión a lo largo del próximo futuro. El Defensor del Pueblo está legitimado para presentar recursos de inconstitucionalidad si lo estima oportuno y si ve motivos. Yo he vivido una experiencia en la casa que, en virtud del cual los defensores del pueblo procuramos no recurrir las normas que se nos piden por el conjunto de los ciudadanos si hay otro sujeto legitimado que lo hace. Por lo tanto, no siempre lo hacemos y cuando lo hacemos tenemos que justificar los motivos de nuestra decisión. Presentamos, por lo tanto, recurso o no lo presentamos según el criterio que iré exponiendo a lo largo de mi intervención. Pero bueno, hay que hacer un esfuerzo de neutralidad para que la demanda que se efectúa ante nosotros, sobre todo en aquellos aspectos controvertidos, no divida a la sociedad profundamente. Por tanto, hay un derecho del defensor a recurrir o no recurrir. Y yo consideré procedente no recurrir en este caso. Así de claro. La decisión se fundamenta en un hecho, si se quiere, elemental. Se fundamenta en la independencia del defensor.
Señorías, el Defensor del Pueblo es una institución independiente ante cualquier posición o pretensión. Y esta independencia está establecida en la ley orgánica del defensor, que dice con una expresividad potente y casi colorista, dice que el Defensor del Pueblo no estará sujeto a ningún mandato imperativo. No estará sujeto a mandato imperativo alguno. No recibirá instrucciones de ninguna autoridad y desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio. Eso yo creo que lo hemos hecho los que yo he conocido con frecuencia. Por lo tanto, les diré que desde mi criterio el estado de alarma era suficiente, no era necesario llegar al de excepción. Desde luego hay un hecho que acato, es la sentencia del tribunal, y lamento estar en desacuerdo con ella, pero esas cosas pasan en la vida y no deberían producir mayores preocupaciones. Este criterio no debe ser o no lo es exclusivo del defensor, puesto que hubo un grupo parlamentario, en concreto el grupo parlamentario popular, que presentó, que tampoco presentó recurso, teniendo como tenía diputados y senadores suficientes para ello. Mi criterio, mi opinión fue, insisto, no recurrir, pues consideraba conforme a la Constitución lo que se había hecho. Y esto es exactamente lo que hice. No lo tomen sus señorías, digamos como dirían en los pueblos de Extremadura, mal, pero coincidí con el grupo parlamentario en no recurrir, cosa que no me parece mal tampoco. Entonces, informado de mi perplejidad, quisiera contestar de una manera específica a su pregunta. Firmé el 3 de septiembre del año 20 una resolución explicando por qué no recurría el estado de alarma. Una resolución extensa, que tenía 1.375 palabras. Es una resolución pública que puede descargarse de nuestra web y que está en la web desde hace un año. En principio lo conoce todo el mundo. Es un acto jurídico, una resolución del Defensor del Pueblo. Las tesis que defendí en ella coinciden con las de muchos profesores, coinciden con las de ilustres juristas y coinciden con el presidente del Tribunal Constitucional y varios magistrados del mismo de distinto color político. Señorías, pese a esto, yo reconozco que no estamos delante de un asunto pacífico, sobre el cual se han escrito ríos de tintas. Unos han dicho una cosa y otros han dicho lo contrario. Por lo tanto, lo que sí me produce sorpresa es que se me pidan ahora explicaciones sobre por qué actué de una manera independiente sin afectar las tesis de los solicitantes, de los recursos, claro está, y demás de algún medio de comunicación social. Porque hay un hecho que no quisiera dejar de argumentar delante de ustedes. ¿Qué se hubiera dicho si el defensor del pueblo sale pidiendo que se establezca un estado de excepción? Mire, extraño rol el defensor del pueblo, el de este defensor del pueblo, un defensor del pueblo de mi generación, que ha vivido en el pasado, no tan lejano, pero que ha vivido en el pasado
varios estados de excepción y entienden los riesgos que el uso de este tipo de situaciones conlleva. Por tanto, este debate, además, para terminar, conviniendo que las medidas, conviniendo en que casi todos, o por no decir todos, que las medidas están y eran necesarias para que pudiera hacerse con la figura del estado de alarma y que he tenido la sensación de que lo que se pretendía era que las cosas se llamaran de otra manera, pero que tuvieran más o menos el mismo contenido. Señorías, se necesita un debate como ese en esta comisión y en este momento. Yo creo que nosotros deberíamos hacer un esfuerzo razonable para que cuidemos de las instituciones y respetemos su independencia, porque esa es la forma de cuidar la democracia. Y termino mi intervención en cuestiones de estado de alarma. Me parece que el señor presidente ha dicho que, con el criterio de que ustedes van a contestar mis planteamientos, yo lo que le pediría al letrado es que me dejara un papel blanco, porque yo, punto, para tomar nota de lo que me dicen y de quiénes son, porque gracias, señor defensor del pueblo.